Bien, ahora que ya sabemos qué es el conflicto, para qué sirve y lo que tiene que conseguir, vamos a ver de qué se compone. Porque el conflicto narrativo tiene una serie de elementos, tiene una serie de engranajes en su interior, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Vamos a bajar por aquí. Lo primero que tenemos que saber, el conflicto se manifiesta a través de dos canales. Por un lado, o sea, aquí tenemos nuestro conflicto. Y como digo, se manifiesta a través de dos canales. Por un lado, el personaje y por otro lado, el argumento. ¿Vale? Necesitamos estas dos cosas para ver el desarrollo del conflicto. Bien, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el vehículo a través del cual el conflicto va a avanzar es la línea argumental de nuestra historia. Vamos a desgranar la tensión y la fricción narrativa. Se articula en base a tres momentos narrativos, que son la presentación, más el nudo, más el desenlace de nuestra historia. Bien, cada vez que nosotros nos ponemos a escribir una novela, lo que estamos haciendo es crear una expectativa. ¿Ante quién? Ante el lector. Le estamos diciendo al lector, tío, tienes que leer esto porque esto es lo mejor desde la leche condensada. Mejor que esto ya no hay nada. Le estás creando una expectativa, le estás prometiendo algo al lector, ¿vale? Le estás prometiendo por un lado, un interés, o sea, un desarrollo emocional y un desarrollo intelectual, ¿vale? La literatura no solo nos hace sentir, también nos hace pensar, ¿vale? En esa promesa emocional que le hacemos al lector, lo que estamos diciéndole es, oye, mira, vas a sufrir alegría, vas a sufrir dolor, vas a sufrir tristeza, vas a sufrir amor, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que corresponda al tipo de novela que estamos desarrollando. En cambio, en la promesa intelectual trabajamos de forma diferente. Trabajamos en base a tres factores. Por un lado, que la lectura nos mostrará un mundo diferente al que nosotros conocemos, y esto es a todos los niveles, ¿vale? Nivel religioso, nivel intelectual, nivel de pensamiento, nivel filosófico, nivel político, nivel de clases sociales. Te voy a mostrar un mundo diferente. Puedo trabajar también en base a la confirmación de una serie de creencias que tiene ya el lector. Es decir, pues si tú crees en, yo qué sé, en la inmortalidad del alma, pues esta novela va a confirmarte, te va a reafirmar en tus opiniones. Si crees que la maldad nunca es el buen camino, pues te vas a reafirmar. O si crees que el amor supera todos los problemas, te vas a reafirmar, ¿vale? Vas a confirmar una serie de creencias. Nos va a ofrecer una visión diferente. Una visión diferente. ¿De qué? Pues de una serie de datos que desconocemos. Por aquí está Norita, que está hoy habladora. De una serie de elementos interesantes, de una realidad desconocida. Pues, por ejemplo, yo que escribo novela histórica, pues trabajamos mucho en este aspecto, ¿no? Vamos a mostrar una visión diferente del mundo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la novela romántica, ¿qué tipo de promesa ofrece?
Pues ofrece, por un lado, unas promesas emocionales muy claras. Vamos a estar hablando de sentimientos apasionados, ¿vale? Vamos a estar hablando de pasión, vamos a estar estableciendo además una promesa intelectual, que en el caso de la novela romántica suele ser el amor puedo con todo. Una promesa a mi lector dependiendo del género que le voy a escribir. Por eso es tan importante conocer bien el género. ¿Vale? ¿Cuándo consigues estas reacciones en el lector? Cuando eres capaz de desarrollar un buen conflicto. Si tu conflicto no es bueno, esto no lo vas a conseguir. Y como esto no lo consigues, no cumples la expectativa del lector. Y al no cumplir la expectativa del lector, ¿qué es lo que pasa? Que el lector dice que tu novela no le ha gustado. ¿Quieres que tu novela le guste al lector? Tienes que cumplir con sus expectativas. Y se hace en base a esto. La presentación de la novela tiene que plantear el conflicto. Desde aquí, desde el mismo principio. Acabamos de ver el ejemplo de Ken Follett. Ken Follett vende millones de libros. ¿Creéis que si fuera de otra manera, él no lo sabría y haría las cosas de otra manera? Tienes que plantear el conflicto al principio. Bien, pues hay mucha gente para la que hacer eso es un problema. Hay muchos y buenos escritores que son capaces de presentar los personajes, la ambientación, la época, el marco de circunstancias te lo ponen perfecto, pero no presentan el conflicto principal de la novela. Hazlo cuanto antes. Y si puede ser a través de un inicio impactante, mejor. ¿Vale? Luego tenemos, esto es con respecto al planteamiento, ¿vale? Luego tenemos, vamos a cambiar de color aquí. Vamos a ponerla acá. Luego tenemos el nudo de nuestra historia. En el nudo, este conflicto que estamos mostrando aquí, lo que hace es enmarañarse, se complica. Podemos darle una solución aparente. A lo largo de la presentación y del nudo, el lector tiene que tener claro cuál es el argumento de la novela. Debe conocer perfectamente los personajes, que deben ser identificables por sí mismos, el conflicto que sufre cada uno de ellos, el motivo por el que cada uno de ellos sufre ese conflicto. Tiene que haber vivido diferentes puntos de inflexión en los cuales el personaje se ha enfrentado a una serie de problemas que le permiten crecer y, por tanto, le permiten avanzar en la historia. Y, por fin, pasado ya ese punto, podemos conocer cuál es la conclusión, cuál es la resolución del conflicto en el libro. ¿Vale? Bien, ¿cómo podemos saber si eso funciona? Pues haciendo un boceto. Planificar, planificar, planificar. ¿Cómo puedo saber qué es importante y qué no es importante cuando me preparo para escribir y me preparo para trabajar el conflicto? Tenemos que pensar qué cosas son imprescindibles para que mi historia se comprenda por completo. Si este material que me ha llevado 6 meses reunir a base de mucha investigación, resulta que al final no aporta nada a la novela, si no la va a hacer avanzar, si lo único que supone es paja, páginas de nada, habrás perdido el tiempo si lo metes en tu novela. Porque te estás cargando la novela. Te estás cargando la novela, no lo metas. Toda novela tiene un aspecto argumental que nos tiene en vilo, la resolución del conflicto. Eso es lo que tira de la trama, eso es lo que te anima a seguir leyendo. Es lo que capta tu atención, el motivo por el que no quieres soltar el libro. Esa tensión se relaciona con el ritmo. Se relaciona directamente con el ritmo narrativo. ¿Vale? El modo
¿Qué es el ritmo? El ritmo es el modo en el que el autor dosifica la información. Todo relato tiene una serie de elementos que ya sabemos cuáles son: historia, argumento, personajes, obstáculos, conflicto y clima. Cada uno de esos elementos está ahí para que la acción avance. Normalmente voy a poner una página nueva. Normalmente las acciones tienen, perdón, las tramas tienen la forma de un arco abovedado. A ver, yo soy muy malo para dibujar, pero voy a intentarlo. Y a mano alzada ya ni te cuento. Un arco abovedado, ¿vale? Más o menos viene a ser así. Este arco, si lo desarrollas bien, va a describir las características de la trama. ¿Cuáles son las características de la trama? La tensión, el desarrollo de personajes, conflicto y el objetivo de este conflicto, premisa que debes plantearte en el clímax, ¿no? Tal como ya hemos visto en otros casos. Aquí también entra el camino emocional. También tengo que delimitar aquí algo dramático, el drama de mi novela, el drama de mi historia. Después de las primeras páginas de presentación, vamos a ponerlo en azul clarito. Estas son las primeras páginas de mi novela, que es la presentación de mi novela. ¿Vale? ¿Qué es lo que meto aquí? Todos los elementos que aporten tensión narrativa. ¿Vale? Aparte de eso, a continuación, en el nudo, tengo que ir desarrollando otros temas. ¿Qué tengo que desarrollar aquí? Pues tengo que desarrollar la huella emocional, tengo que desarrollar la evolución de mis personajes, ¿vale? La tensión, cómo va a ir en aumento la tensión narrativa. En fin, todo esto que hemos visto aquí. Todo esto que hemos visto aquí. ¿Vale? Todo eso tiene que llevar hasta este punto, la parte superior del arco, el punto culminante, el clímax. Después, aquí, después del clímax, ¿qué es lo que venía? La resolución. La resolución de mi historia. ¿Vale? Que es la parte descendente de este arco. Evidentemente, no es así de larga la resolución es más cortita, ¿vale? Pero esto nos sirve para hacer un boceto de mi conflicto, para describir la trayectoria que va a seguir mi novela, ¿vale? Si no tienes la sensación de que tu trama va increciendo, es síntoma de que este arco no está bien definido. No funciona. Bien, ¿cómo trazamos ese arco? Pues siempre trabajando entre dos incidentes. ¿Vale? Tienes que pensar en cuál es el incidente principal. ¿Vale? Esto es el suceso que origina el conflicto. Dicho de otra manera, el detonante. El punto de inicio de tu historia. Luego tienes otro incidente, que es el clímax. El clímax, ya sabemos, tiene que estar en el punto álgido del nudo de la novela, donde todo está más complicado. Una vez tenemos claros estos dos puntos, el resto de sucesos importantes tienen que estar colocados aquí.
Todos ellos. Todos los acontecimientos importantes tienen que estar colocados aquí. No pueden estar después del clímax. No pueden estar antes del suceso, antes del detonante. ¿Vale? Aquí es donde tienen que estar. ¿Y cómo sé si los tengo bien puestos? Porque cada uno de estos tiene que ser mayor que el anterior, más importante que el anterior. ¿Para qué? Para que la tensión aumente. ¿Lo veis o no lo veis? Así es como se hace un boceto para un conflicto. Si quieres crear un buen conflicto, tienes que crear un buen desencadenante. Esto es crucial. ¿Vale? Un incidente o varios que generan el conflicto. En el caso de Ken Follett, pues tenemos un chico y una chica que de repente, después de estar un año separados, quieren estar juntos y de repente se encuentran con que la familia de ella se lo impide. Incidentes a lo largo del relato, ¿no? Por aquí en medio, que se vayan encaminando hacia el clímax, ¿vale? El último de estos puntos, este es el llamado punto de crisis. Y es el que desencadena el momento de máxima tensión, ¿vale? Tengo que desarrollar también el nudo de mi trama. El nudo de mi trama. El núcleo central de mi argumento. Que aquí normalmente vamos a trabajar con varios argumentos, varias líneas argumentales paralelas, ¿no? Pero tienen que quedar muy claras en la cabeza del lector como una única historia, ¿no? Todo tiene que estar relacionado. No puedes tener tramas que no tengan nada que ver con la historia principal, ¿vale? Eso debe quedar muy claro. Y por último, debes trabajar en el desenlace. El conflicto y ese aumento de tensión, más o menos, ocupan aproximadamente las 3/4 partes de una novela. ¿Vale? Un poco más. Vamos a decir 4/5 aproximadamente. ¿Vale? Es en este punto donde estalla el clímax. Y a partir de aquí comienza la resolución. No podemos tener resoluciones demasiado largas. Y tampoco podemos confundir el descenso en esta curva de aquí, de la que ya hemos hablado, con una falta de interés, ¿vale? No, aquí lo que pasa es que en lugar de seguir complicando la trama, que es algo que hemos hecho en todo este camino, en este otro lo que hacemos ya no es complicar, sino desenredar. Desenredar. El lector quiere... vamos a ver, ¿un lector para qué lee un libro? Para saber cómo acaba. Nada más. Yo, ¿por qué me voy a leer Una columna de fuego? Porque quiero saber si estos dos terminan casados juntos o no. Pero para que disfrute de verdad de ese viaje, para que tenga curiosidad, tenemos que plantearles conflictos tan creíbles y estén bien trabajados. Lo digo una vez más, las novelas no se escriben, las novelas se trabajan.